Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión Masterclass de Ciberseguridad y Responsabilidad de la Dirección que impartimos desde AFI Escuela. Mi nombre es David Pérez Lázaro. Unas breves notas de mi biografía. Pues tengo casi ya 30 años de experiencia en ámbitos de transformación digital y ciberseguridad. Fui socio de Accenture, donde fui responsable del área de seguridad para España y también para el sector financiero en Europa. Actualmente soy socio de una compañía española que se llama Nemo y CEO de una unidad de seguridad cloud que se llama Innovate, que es una startup dedicada específicamente a la problemática, a resolver los problemas de seguridad en la nube. Y tengo experiencia en toda mi carrera profesional, pues más de 200 proyectos liderados de seguridad en clientes nacionales y multinacionales en más de 15 países. ¿Vale? El motivo de esta masterclass y cuando lo organizamos de este AFI era dar pinceladas siguiendo su título, ¿no? Es el de entender desde el punto de vista de la dirección qué implicaciones cada vez más claras, ¿no? Solo por los incidentes que se están produciendo día a día, ¿no? Y que son incidentes, muchos de ellos públicos en todo tipo de sectores, sino en concreto por la directiva NIS2 aprobada recientemente y que está ya marcando a futuro, es cierto que no es algo inmediato, pero precisamente marcará esa obligatoriedad de que la dirección tenga un papel relevante, ¿no? De gestión y de responsabilidad en la gestión de la ciberseguridad de la empresa, ¿no? Por poneros un ejemplo, que cada semana podríamos poner ejemplos nuevos, bueno, pues si alguien tiene alguna duda, porque es importante tener responsabilidad, que la dirección tenga responsabilidad, esto es de hace una semana, como yo creo que todos, al menos los que estáis asistiendo desde España, habéis oído, ¿no? En todos los medios de comunicación, ¿no? Es decir, el cómo un ciberataque, independientemente del sector, básicamente puede parar un negocio, ¿no? Y el impacto que parar ese negocio tiene, ¿no? Desde el punto de vista reputacional, económico, operativo, etcétera, 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 ¿no? Y por tanto, el que la dirección tiene que tener un papel en la preparación y en la respuesta a este tipo de crisis es algo evidente. Evidente que muchas organizaciones más maduras ya lo tienen claro y trabajan en ello, y otras, organizaciones más pequeñas, menos maduras, tienen que emprender un camino, si no lo han emprendido ya, de madurez, ya no solo desde el punto de vista puramente tecnológico, que parece lo fácil, sino desde el punto de vista de la madurez de gestión, para que este tipo de incidentes, cuando ocurran, que van a ocurrir, sean gestionados mejor o se reduzca la probabilidad de que ocurran. Y ahí la dirección tiene un papel, insisto, que como veremos ahora, va a estar cada vez más marcado por la propia regulación, en el que no se puede delegar, es una responsabilidad que no puede ser delegada, ¿no? A unos equipos técnicos, ¿no? ¿En qué consiste fundamentalmente? Pinceladas rápidas, lo que yo creo que tenemos que saber todos de lo que viene, ¿no? En base a la directiva NIS. La directiva NIS2 se aprobó hace apenas 3 meses por parte de la Unión Europea y se dan 21 meses de plazo para que los distintos países lo adapten o lo transpongan a su legislación nacional. Amplía el espectro, el ámbito de sectores que son de aplicación. Estamos hablando de que básicamente esos sectores que pueden considerarse infraestructuras críticas, ¿no? Entornos críticos, estamos hablando lógicamente de todo el ámbito de administración pública y sanidad, estamos hablando de entornos financieros y operadores de infraestructuras financieras, estamos hablando de empresas de utilities, energía, gas, agua, etcétera, estamos hablando de transportes, estamos hablando, en definitiva, de un tejido económico, ¿no? Básicamente que cubre directa o indirectamente prácticamente todos los sectores productivos de cualquier país, ¿no? Extendiéndolo sobre todo cuando se habla de extender a la cadena de suministro. Si hay alguna entidad que no está sometida directamente a esta directiva, pero es, por ejemplo, un proveedor de una gran entidad pública o de un gran banco, al final indirectamente va a estar sometida a lo que esa directiva le exige digamos, la entidad a la que presta servicio, ¿no? Por tanto, como decía, directa o indirectamente, es algo que lo que va de alguna manera a normalizar, a formalizar desde un punto de vista legislativo, es lo que las buenas prácticas ya nos llevan diciendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Y fundamentalmente que en este caso se especifica con mucha claridad la responsabilidad de la dirección en la gestión y en la eficacia, en el seguimiento de las medidas de prevención y respuesta. Y por tanto,
lo que desde el punto de vista de las buenas prácticas ya hacen y hacen bien muchas grandes empresas, hablando en concreto en España, que es tener que el responsable de seguridad o que la seguridad tenga un punto en la agenda de los comités de dirección y que sea un punto de decisión y de discusión, sobre todo fundamentada, ¿no? Sin tener que tener unos conocimientos técnicos que nunca se le van a exigir a la dirección, pero sí estas implicaciones que estamos viendo de la necesidad de tener conocimiento y tener capacidad de tomar decisiones informadas, pues es fundamental, ¿no? En un ámbito que un poco como objetivo de hoy, de cara a los que estáis asistiendo, que me imagino que la gran mayoría, si no todos, sois personas con responsabilidad de gestión y desde luego no operativa desde el punto de vista técnico, es cómo haceros partícipes de tener conocimiento suficiente, ¿no?, de una disciplina en el cual lo normal es que hablando con un técnico 2 de cada 3 palabras no se entiendan. Entonces, eso es algo que precisamente para llevar esta responsabilidad de gestión a que sea eficiente y eficaz, hay que saltar esa barrera para que todo el mundo que tiene responsabilidad de gestión, y no hablo solo de un nivel de dirección general, pues el director financiero, el director de compras, los directores de operaciones, en cualquier tipo de compañía, en la parte que toca, ¿no?, a la gestión de su negocio, tienen que tener los conceptos suficientes y la capacidad de actuar ante una decisión operativa de asunción de riesgos o de asunción de responsabilidades en una crisis, tener claro cuál es la responsabilidad de cada uno. Siempre desde un punto de vista proactivo y en este caso marcado por lo que marca la NIS 2, ¿no? Muy en concreto, y para daros simplemente esa pincelada, esto es lo que dice la NIS 2, ¿no?, en sus artículos. Desde el punto de vista de gestión y estratégico, que los órganos de dirección tienen que aprobar y supervisar la puesta en práctica de las medidas técnicas, organizativas y operativas para la gestión de riesgos. Y, en segundo lugar, la obligatoriedad, ¿no?, de que esos órganos de dirección asistan a formaciones, que promuevan una cultura de formación de ciberseguridad a los empleados, etc., ¿no? Esto es, insisto, muy habitual en las compañías más maduras, incluso que los propios comités de dirección realicen roleplay o ejercicios de crisis, ¿no?, donde se simula una situación como la que hemos visto antes en el Clinic, ¿no?, y en el que la dirección tiene que poner en práctica el que tomarían en una situación de presión, ¿no?, ante una situación que operativamente, desde el punto de vista incluso reputacional, de chantajes de cibercriminales, hasta que no te ves en ella, digamos, no has puesto en práctica, ¿no? Y es fundamental, como todo, tener la formación y el entrenamiento, ¿no? Y eso es un área, incluso un ámbito de negocio, ¿no?, que desde compañías como la que yo dirijo actualmente, pues activamente nos dedicamos a ayudar a las compañías también en esto, ¿no?, a formar a los consejos de dirección y a formar a sus empleados, ¿no? Esto realmente lo está diciendo la NIS 2, que no hace sino recoger de una manera, digamos, normativa y de futuro obligado cumplimiento en la transposición que se haga a las legislaciones nacionales, pues lo que yo llamo aquí los conceptos básicos de seguridad, que fundamentalmente los voy a explicar en un lenguaje muy simple, ¿no?, lo que yo creo que todo el mundo en una compañía y en una posición de responsabilidad ajena a la gestión tecnológica, a la gestión de ciberseguridad, tiene que saber para ser capaz de ser partícipe y tomar decisiones informadas en este proceso como el que nos marca la NIS 2, ¿vale? Básicamente lo primero es que es la ciberseguridad, ¿no? La ciberseguridad es un concepto, este concepto es totalmente estándar, ¿no? Es un conjunto de prácticas, tecnologías y procesos. Primer concepto, aquí no estamos hablando solo de tecnologías, que están orientados a proteger a la organización. Y proteger a la organización, de nuevo, no es solo proteger sus activos tecnológicos, sus equipos, sus programas de software, sus aplicaciones, incluso proteger sus propias infraestructuras críticas o proteger su reputación o proteger la reputación de sus directivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este mundo digital en el que vivimos, hay muchas de estas disciplinas que hasta hace unos pocos años eran, digamos, poco importantes o irrelevantes, que ahora ganan una importancia brutal, ¿no?, dependiendo del sector, el que todo este conglomerado, ¿no?, de políticas, procesos, tecnologías que se orientan a proteger, ¿no?, la organización de una manera integral, estén bajo ese paraguas de una estrategia de ciberseguridad gestionada y decidida por la dirección, ¿no?
bajo un objetivo final, que es también este famoso concepto de la ciberresiliencia, ¿no? Que ante todo lo que estamos viendo, y es una realidad, ¿no? Y mucho más acelerada en los últimos años, es que las compañías están sufriendo ciberataques de manera continua, veremos alguna estadística posterior, y no se trata de saber si me va a pasar a mí o si le va a pasar a la organización en la que trabajáis, es cuándo os va a pasar, y os va a pasar tarde o temprano, ¿no? Y por tanto el tener la organización preparada, ser, como dice aquí, ciberresiliente para ser capaz de identificar, prevenir esos ataques y además ser capaz de operar en una situación, digamos, de un ciberataque continuado, en una situación de indisponibilidad total o parcial de determinados sistemas, eso es clave, porque como vemos se puede producir y es importante que la organización sea resiliente. Volviendo un poco al ejemplo que veíamos antes, el del Clinic de hace apenas una semana, el que no separen tus operaciones, el que tu actividad sea lo más normal posible, esa es una medida de cuánto de resiliente es cada compañía, ¿no? Dicho esto, básicamente lo que estamos viviendo y los que estamos en este mundo estamos, digamos, inundados cada día de más estadísticas, de más información, etcétera, etcétera. Los que lo veis más de fuera, simplemente quedaros, o sea, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad desde el punto de vista de el crecimiento de las amenazas es, si digo que crece cada año 2 dígitos, me quedo corto en muchos casos, ¿no? Algunos son 2 o son 3 dígitos, ¿no? El que cada vez haya más ataques, más amenazas, más fugas de información, más empresas atacadas. Esto, como veis aquí, estadísticas de todo tipo, creciente, ¿no? Por tanto, es algo que es una realidad que, como os decía, nadie puede pensar, por pequeña que sea su organización o por menos relevante parezca que otras, que no puede estar sujeto a ataques dirigidos o simplemente a ataques masivos que ven afectados de una manera u otra sus operaciones, ¿no? Y de nuevo, esto no es una cosa que pase fuera de España o que pase en Estados Unidos o que pase en Europa, pasa en España y, como veis, España está en el top, ¿no?, de los ciberataques recibidos. Estas son estadísticas del año pasado, ¿no? Por tanto, el primer punto de la sesión de hoy era que fuéramos todos conscientes y fueran conscientes de que la organización en la que trabajen, ¿no?, está sometida seguro a presión diaria, ¿no?, por atacantes que de manera intencionada o aleatoria, ¿no?, quieren causar un daño de un tipo u otro, y que hay que participar o ser partícipes de una situación de crisis, tanto tomando las medidas para evitarla como, en el caso de que se produzca, tomando las decisiones de gestión adecuadas, ¿no? Si eso le añadimos, ¿no?, por añadirle más a la coctelera, ¿no?, el contexto geopolítico que vivimos desde hace un año, pues es un poco la tormenta perfecta, ¿no?, en el sentido de los grupos de ciberatacantes o activistas, sobre todo en este caso del este de Europa, los grupos rusos, en el cual pues todos los temas de alineamiento geopolítico de los distintos bloques, ¿no?, los bloques alineado con Estados Unidos, el bloque ruso-chino, todo eso llevado al mundo de la ciberseguridad, creedme que es algo que forma parte también de la realidad del día a día y que, independientemente de qué tipo de empresa y qué tipo de sector, es una coctelera, digamos, que afecta potencialmente a los potenciales riesgos y a la potencial resiliencia, ¿no?, operativa de una organización. De nuevo, ¿cuál es la respuesta de las organizaciones? Hay una respuesta muy obvia, pero muy no fácil de lograr, ¿no?, que es invertir más, ¿no? Es decir, invertir más en recursos, invertir más en tecnologías. Es evidente que, si vemos las estadísticas anteriores, las medidas de protección y respuesta de las organizaciones no pueden multiplicarse exponencialmente como se están multiplicando las amenazas. Por tanto, todo lo que vemos, si trasladamos durante un minuto, ¿no?, también al mundo de la tecnología, que todos estáis viendo cómo está evolucionando, sobre todo en los últimos, diría, meses, ¿no?, con la explosión de los temas relacionados también con la inteligencia artificial, más todo lo que llevamos hablando de temas de procesado de datos y tal, la seguridad, tanto para los que atacan como para los que defienden, todas estas nuevas tecnologías son parte de los instrumentos de ataque y de defensa, ¿no? Entonces, es un ámbito que, desde el punto de vista técnico, para los técnicos que están trabajando en ciberseguridad, es un mundo apasionante. Para las personas con responsabilidad en la dirección,
que tienen que tomar decisiones sobre cómo proteger su empresa, minimizar los daños, digamos, es también apasionante desde el punto de vista del reto que supone el cómo gestionar que ante lo que veremos ahora, ¿no?, una expansión digital de todas las compañías y por tanto del riesgo, es imposible expandir exponencialmente las medidas de protección y respuesta, ¿no? Por tanto, lo que venimos hablando desde el principio, que la dirección y las personas que no están en una posición operativa desde el punto de vista de seguridad tengan la capacidad de decisión y de entendimiento de qué supone aplicar unas medidas u otras, qué coste, qué impacto y qué riesgos minimizan. Hay una serie de conceptos, ¿no?, que yo llamo más, no tan tecnológicos, ¿no?, sino diría más de sentido común, ¿no?, de gestión empresarial, de gestión del riesgo, ¿no?, que es importante que los distintos miembros de los comités de dirección trasladen o tengan dentro de su ámbito de decisión la capacidad de tener, digamos, discusiones formadas, ¿no?, e informadas para tomar las decisiones correctas, ¿no? Por tanto, sí que hay un tema claro, ¿no?, en base a lo que hemos expuesto en esta primera parte, que es que nos quede, digamos, a todos claro, ¿no?, que primero, la ciberseguridad no es tecnología. Tecnología forma parte, ¿no?, de lo que tiene que ayudar a gestionar, ¿no?, los riesgos de seguridad en una empresa. Seguridad no es compliance, es decir, lo que estamos viendo ahora, ¿no?, el ejemplo que decimos de la NIS 2, o los drivers que sobre todo, pues obviamente en algunos sectores más que otros, como es el caso del sector financiero, todas las inversiones en ciberseguridad, una parte importante hace años venían derivadas de los requisitos de compliance de los distintos organismos, reguladores, etcétera. No quiere decir que porque alguien sea compliance sea seguro, y es una diferencia muy importante, ¿no? Es decir, tanto si estamos hablando de empresas desde el punto de vista de clientes finales que sirven sus productos y servicios al consumidor o a terceros, tanto como las empresas de servicios que prestan servicios a terceros, compliance no es igual que seguridad. De hecho, todo lo que estamos viendo aquí, independientemente de lo que diga la NIS, es una mejor práctica, ¿no? Lo que pasa que yo creo, ¿no?, hay un aspecto cultural, ¿no?, que también depende de organizaciones, sectores verticales y países, por qué no decirlo, en el cual el que haya medidas coercitivas, ¿no?, o obligatorias de cumplimiento es la única manera, ¿no?, de que todas las organizaciones se lancen realmente a tomarlas en serio. Pero lo que estamos hablando hoy es absolutamente, lo que vamos a ver ahora es absolutamente independiente de que haya una directiva que se desarrolle tarde o temprano con unas medidas concretas, ¿no? Y finalmente, de nuevo, ¿no?, que las herramientas, la tecnología que puede soportar la protección o la respuesta no es más allá que una herramienta, pero esas herramientas mal usadas, mal gestionadas o con las decisiones equivocadas no sirven para nada, ¿no? Por tanto, lo primero que tiene que tener claro la dirección y cualquier persona que trabaje, que esté presente en un comité de dirección, digamos, con voz y voto ante una situación de este tipo, es que tenga claro que no se puede delegar y no se puede, digamos, meter la cabeza debajo de la tierra como un avestruz cuando hay algo que tenga que ver con ciberseguridad y mirar a un señor que es el responsable y decir, eso lo tiene que resolver él, ¿no? Por tanto, ¿qué se tiene que hacer? Pues, como os decía, tener un mínimo entendimiento, diría, ¿no?, de cómo se está transformando el mundo digital y, por tanto, cómo el negocio de cada organización y de cada sector se está transformando, y aplicar una serie de conceptos básicos para tener en cuenta, para poder tener esas conversaciones que os decía, formadas e informadas en este ámbito. ¿Por qué la ciberseguridad es más importante ahora? Por daros un ejemplo gráfico, ¿no?, un poco extremo, ¿no? Hay un concepto en ciberseguridad que se habla de la superficie de ataque, ¿no?, que al final es cuán vulnerable es una organización en función de la exposición que tenga, ¿no? Entonces, el ejemplo este del coche, ¿no?, que os decía, ¿no?, pues un coche no hace falta irnos a un siglo atrás, ¿no?, un coche de hace 20 años comparado con un coche actual, simplemente por el tipo de software, ¿no?, que cada vez estamos hablando, cada vez más todos los elementos, incluso que están en nuestra vida físicos, tienen un componente de software que es vulnerable, que es accesible, que se conecta a Internet. Si lo llevamos al ejemplo del coche, además que puede llevar a los coches autónomos, ¿no?, a tener incluso impacto, ¿no?, a nivel de vidas humanas, y los ejemplos podríamos tirar de ahí, ¿no? Y hay mucha literatura al respecto. Lo que quería poner este ejemplo, en definitiva, para que vierais de una manera gráfica, fuera de cualquier negocio,
que cualquier organización, si comparáis cómo estaba expuesta hace, no vamos a ir más atrás de 5 años, y cómo está ahora, esa superficie de exposición seguramente se ha incrementado de manera exponencial. ¿Qué quiero decir? Pues los empleados trabajan desde la oficina y trabajan desde casa, o acceden a los correos o a determinadas aplicaciones corporativas incluso desde el móvil. Además, se trabaja con terceros que acceden a los sistemas de la empresa, ¿no? Además, la empresa es expuesta a través de sus sistemas de correo electrónico, a través de sus webs, sean transaccionales si tienen cualquier tipo de operación, ¿no?, transaccional financiera, de e-commerce o lo que sea, y las propias personas están expuestas, ¿no? Los directivos están expuestos porque tienen sus perfiles, son perfiles públicos. Nuestros correos electrónicos, ¿no?, los utilizamos erróneamente a lo mejor para darnos de alta en nuestro servicio de streaming de películas, con lo cual la capacidad de que algo que tenga que estar relacionado con nuestra organización esté sujeta a uno de estos riesgos, y en esa matriz hay matrices infinitas, ¿no?, de activos y amenazas, es fundamentalmente brutal, ¿no? Entonces eso, desde un punto de vista de cómo se ha incrementado a lo largo del tiempo, pues se ha incrementado esa superficie de riesgo y el riesgo de la compañía. Por tanto, ¿qué hacemos ante esto, ¿no? Ante un panorama que además va a seguir creciendo, ¿no?, que van a seguir creciendo esa superficie de ataque y van a seguir creciendo las amenazas, ¿no? Pues los directivos tienen que tomar, yo os diría, las 5 recetas, ¿no?, que he puesto aquí, ¿no?, para alinearse mínimamente, ¿no?, con lo que debería ser una participación activa y responsable en todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Son estas recetas, ¿no?, en un lenguaje muy llano, ¿no? Cuando digo aquí que quiero ser de mayor, o sea, básicamente es los responsables, la dirección de la empresa es la responsable de definir el riesgo que asume y cómo se gestiona, ¿no? Si ponemos, por ejemplo, el caso de la Ley de Protección de Datos, tanto la LOPD antigua como el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, en la LOPD antigua básicamente marcaba unos niveles, unas medidas de protección de los distintos tipos de datos que eran A, B y C, y que había que cumplir en función de análisis, si queréis, muy simples, ¿no? Pero si era un dato de nivel alto que incluía tales características, datos financieros, datos médicos, había que encriptar las comunicaciones, hacer A, B y C. En el caso del Reglamento General de Protección de Datos se habla de hacer unos análisis de impacto de privacidad y tomar las medidas consecuentes. Es decir, en cualquier caso, a efectos de la gestión de una crisis o incluso la respuesta ante los terceros o ante los reguladores, lo que tiene que demostrar el comité de dirección es que ha tomado una decisión consciente sobre los riesgos que asume, los que no asume y por tanto toma medidas correctoras, ¿no?, o mitigadoras, y por tanto incluso el nivel de inversión o de recursos que toma para ello, ¿no? Esto quiere decir que cada empresa, incluso del mismo sector, por las circunstancias que sea, es, digamos, totalmente libre de tomar un riesgo A o un riesgo B. Y este riesgo lo tiene, lógicamente, que firmar y sustentar el comité de dirección. No lo tiene que sustentar el equipo de tecnología, ¿no? ¿Qué ocurre también? Y como mensaje casi de los equipos de seguridad hacia la dirección, ¿no? La ciberseguridad se puede hacer muy difícil, ¿no? Entonces, precisamente en este ámbito en el que queremos o se quiere que la dirección sea partícipe y sea responsable, el cómo se le traslada a la dirección los mensajes, la información para que tome decisiones, cómo evitar que se tomen decisiones tecnológicas por tecnología, ¿no?, o por la mejor tecnología, no por la que cubra mejor el riesgo, ¿no? Es lo que yo llamo aquí hacer fácil lo difícil, ¿no? Si desde el punto de vista, sobre todo, de los equipos que tienen más responsabilidad operativa, no se le traslada a la dirección de manera fácil lo que ellos tienen que decidir, pues ya tendremos una barrera en la que la propia dirección se verá atrapada en que le estamos obligando a tomar partido y decisión y no será capaz, ¿no?, porque no tendrá la información suficiente y de la manera suficientemente contada, ¿no? Y esto lleva a qué tipo de cuadros de mando, informaciones se trasladan desde las áreas operativas de seguridad a la dirección en los distintos comités, ¿no? Un punto importante, que es uno de los que resalta la NIS 2,
es precisamente el tema de la formación. Estos puntos son exactamente los mismos que os hubiera contado hace 6 meses antes de que saliera la NIS 2. Lo que viene a reforzar la NIS 2 es, si permitidme, el sentido común de lo que tienen que hacer las organizaciones para asegurar que su nivel de riesgo es digamos, el adecuado, el proporcionado o al menos el que se ha tomado mediante una decisión informada. El eslabón más débil, las personas. Y las personas pueden ser atacadas de muchas maneras, ¿no? Y hay múltiples técnicas para y de nuevo, ejemplos que son todos reales, desde cómo forzar a un director financiero a hacer una transferencia a una cuenta no autorizada porque se ha suplantado el correo del CEO que pide al CFO que haga una transferencia, casos reales que existen todos los meses, ¿no? O cómo directamente, simplemente a un empleado que se le mande un correo en el cual le ofrecen un cupón descuento de lo que sea, se descarga un software malicioso, infecta su ordenador y potencialmente se expande y es capaz de parar las operaciones de la compañía, ¿no? O sea, todo esto es real, ¿no? Entonces, no se va a evitar al 100% con un programa de formación y concienciación estructurado a todos los niveles. Y no es lo mismo formar a un directivo que a un empleado de una oficina. Pero es algo que normalmente se ha tenido de manera secundaria, ¿no? O sea, se ha tomado desde el punto de vista de inversión de forma secundaria en los programas estratégicos de seguridad y que debería ser casi un elemento principal, ¿no? Siempre con lo fácil, ¿no? Ha sido atacar la parte de tecnología y la parte de atacar la cultura, ¿no? Pues se ha tomado en muchos casos de manera secundaria, pues muchas veces por un simple motivo, ¿no? Porque es más fácil, ¿no? Gestionar máquinas, ¿no? Y securizar máquinas que no cómo coordinar precisamente dentro de una compañía, o imaginaros en un comité de dirección en el cual está el comité, los responsables de recursos humanos que son responsables de la formación, el de ciberseguridad que es responsable de ciberseguridad, pero ¿quién es responsable de la concienciación en ciberseguridad? Pues debería ser algo potencialmente conjunto. Pero como pasa en todas las organizaciones, y de nuevo son temas de gobierno y culturales, cuando hay que poner de acuerdo a dos es más difícil hacer las cosas de cuando las hace uno, ¿no? Pero insisto que el nivel de retorno que suelen tener las organizaciones que invierten en serio en la formación básicamente tiene un retorno muy positivo respecto a los que invierten más en tecnología y menos en formación, ¿no? Cuarto punto, bueno, lo que pongo aquí, test, ¿no? Es decir, que aplica de nuevo a todos los eslabones de la cadena, ¿no? Como sabemos que un ciberincidente nos va a ocurrir, la estrategia para minimizarlo, identificarlo, prevenirlo es estar continuamente poniendo a prueba la organización, ¿no? Poniendo a prueba la organización incluye, pues, desde mandar a los empleados, que seguro que muchos en vuestras organizaciones lo recibís, correos de phishing simulados para ver si sois capaces de picar o no, meter vuestros datos, meter vuestra tarjeta de crédito, hasta entrenar a los directivos en ese tipo de comité de crisis como os he hablado, hasta, digamos, entrenar a los equipos técnicos en que reciben un potencial ataque y cómo responden. Es entrenamiento continuo, ¿no? De nuevo, como todas las organizaciones van a la velocidad que van y van digamos a lo urgente, ¿no? La cultura de lo urgente, claro, cómo planificar y ser digamos estricto y riguroso en que todo este proceso de testing continuo forme parte intrínseca a la cultura y al día a día de todos los estamentos de la organización, es algo que tiene que venir muy definido desde arriba y saber que lógicamente probar es algo que no produce un beneficio inmediato, ¿no? Pero no tiene una productividad directa, ¿no? En el día a día. Y por tanto, insisto, ¿no? Es muy importante que, que todos estos procesos vengan dirigidos desde la dirección, ¿vale? Y finalmente, volviendo al ejemplo del principio, todo esto está muy bien, pero no hay que olvidarse que hay que prepararse para lo peor, ¿vale? Y prepararse para lo peor es que la crisis va a llegar, ¿no? Y ante esa crisis veis que no solo hay una respuesta operativa tecnológica, es que esto sale en los medios, es que hay que comunicarlo,
es que se pueden ver afectados datos de clientes con las implicaciones que esto tiene también desde el punto de vista de protección de datos. Se pueden incluso entablar, ¿no? O sea, es decir, los cibercriminales extorsionan a las compañías. O sea, estamos hablando de que esa preparación para lo peor incluye la participación activa de todos los organismos de dirección que tienen algo que decir. Comunicación interna, comunicación externa, tecnología, por supuesto, directores financieros, directores operativos. ¿Vale? En ese sentido, estas 5 recetas que están, digamos, muy aterrizadas, ¿no? El lenguaje que se entiende, no hacen más que poner sobre la mesa lo que yo creo que cualquier persona, ¿no?, que esté en una responsabilidad de dirección tiene como mínimo que saber para trasladar en este tipo de conversaciones a un comité y a las decisiones que se tengan, ¿no? Unas pinceladas rápidas para que dejemos al final 10-15 minutos de posibles preguntas. ¿Qué implica esto luego trasladarlo a la empresa y, como os decía antes, a la cadena de valor? Porque al estar en un mundo extendido como estamos todos, no solo nos tenemos que proteger nosotros. Si uno de nuestros principales socios de negocio o los principales proveedores tiene un problema de ciberseguridad, la probabilidad de que eso nos afecte directa o indirectamente a nosotros es alta. Insisto, y no solo desde el punto de vista puramente de ciberseguridad. Imaginaros que un proveedor crítico nuestro está paralizado porque tiene un ataque. Nosotros tendremos que estar preparados para, si nuestra, llamémosle, cadena de producción, cadena de valor es dependiente de ese proveedor, tener una alternativa, porque se puede llegar a parar parte de nuestro negocio si el negocio de un tercero se ha parado, ¿no? Por lo tanto, entender la empresa, ¿no?, digamos, en 360 grados y extendida, ¿no?, a nuestra cadena de proveedores, que obviamente os podéis imaginar que en cualquier gran empresa estamos hablando de miles, ¿no?, de muchos casos de miles de proveedores. Por supuesto, los hay muy críticos y los hay menos críticos, pero que esto, sobre todo, para los que estáis aquí, lógicamente, también del sector financiero, es algo que también está absolutamente, digamos, regulado y controlado, como tener una gestión de las terceras partes que sea, digamos, eficiente, pero que sea tan importante como la gestión de la ciberseguridad interna, ¿no? Es un poco lo que ponemos aquí, ¿no? Es decir, de estas terceras partes o cuartas partes hay que considerarlas claves, ¿no?, en nuestra gestión integral de la ciberseguridad. Un ejemplo del sector financiero ocurrido hace unos años, para los que esté seguido el sector financiero y para entender, ¿no?, lo que significa esto de la cadena de valor de alguna manera, pues fue este robo, digamos, de película, ¿no?, que ocurrió en el Banco Central de Bangladesh, porque lo que fue expuesto y lo que fue hackeado fue su infraestructura SWIFT, ¿no? Entonces, una vez que alguien puede hackear, ¿no?, y controlar esa infraestructura, pues es capaz, digamos, llamémosle, de hacer una transferencia falsa, ¿no?, o hacer una transferencia que no ha existido, simplemente modificando los datos de esa transferencia, y a partir de ahí ser capaz de mover ese dinero por N cuentas, ¿no?, a lo largo del mundo, y llegar a un momento en el que eso sea no rastreable, ¿no? Esto es real, o sea, es una noticia, creo que es de 2017, fue 2016, ya está bastante antigua. De hecho, a raíz de este incidente, SWIFT sacó un programa que fue el Customer Security Program, orientado a decir, mis clientes, por eso el ejemplo que os ponía de la cadena de valor, mis clientes, para que puedan ser usuarios de mi sistema, y lógicamente todos los bancos lo son, tienen que tener un programa de seguridad sometido a mis revisiones y a mis auditorías para yo intentar no garantizar, que no se puede nunca garantizar nada, minimizar el riesgo o reducir la probabilidad de que se produzcan este tipo de incidentes, ¿no? Entonces, en este caso es, digamos, es un SWIFT, ¿no?, que impone esas medidas a sus clientes, pues en un banco, o pensar en otro caso un banco que imponga a sus terceros, a sus outsourcers, a sus proveedores, las mismas medidas proporcionales que ellos tienen, porque no tiene sentido que un banco tenga unas medidas de seguridad, llamémosle, de 9/10, y que uno de sus proveedores críticos tenga de 7/10, ¿no? Por
Por tanto, todo ese proceso de asegurar que la cadena de valor tiene un nivel de riesgo asumido y por lo menos se conozca cuál es ese nivel, es una labor, como os decía, 100% de gestión, que por detrás llevar a los procesos tecnológicos operativos que sean, pero es 100% de gestión y es lo que la dirección debe saber y debe preguntar, de alguna manera, ¿no? Por tanto, incidiendo en lo que, en lo que os comentaba antes, de la importancia de que la dirección esté engaged, ¿no? En este proceso de decisión de dirección, es que lo primero es que seamos capaces de comunicar bien. Es decir, los que hemos estado en la posición de tener que comunicar a directivos, ¿no? En distintos ámbitos, el por qué ellos se tienen que implicar y cuál es el riesgo, se tiene que hablar en un lenguaje que no tiene nada que ver con el lenguaje técnico, como os decía antes, donde cada 3 palabras 2 no se entienden, ¿no? Entonces, lógicamente hay que hablar de negocio. Yo creo que cada vez más la visión vertical del negocio y que hay que hablar de seguridad entendiendo el negocio es clave. Hay que comunicar el lenguaje de negocio, no el lenguaje técnico. Y como os decía, en ese proceso no solo hay que entrenar y hay que informar, hay que también simular estas situaciones de crisis para que en una situación, como os decía, de presión, donde hay que tomar decisiones importantes, ese entrenamiento, ¿no? está ya realizado, ¿no? Yo lo comparo muchas veces con lo que seguro que todos habéis estado acostumbrados a hacer, estamos acostumbrados a hacer cuando estamos en la oficina, que son los famosos ejercicios o simulacros de evaluación de evacuación por incendio, ¿no? Lo vemos como algo natural, ¿no? El que cada X meses a una hora en teoría no conocida nos tengamos todos que bajar de la oficina porque se hace un simulacro de evacuación, cuando yo muchas veces digo, hombre, la probabilidad de que una compañía sufra un ciberataque, tener por seguro que es mucho mayor que la que se incendie su edificio, ¿no? Entonces, algo que culturalmente ya estamos acostumbrados a hacer, ¿no? En el mundo físico, hay que trasladarlo como una práctica, digamos, habitual al mundo digital y a los riesgos de ciberseguridad, ¿vale? Un ejemplo, ¿no? de lo que os decía de qué supone comunicar, ¿no? O sea, qué supone comunicar adecuadamente para que se entienda, ¿no? Entonces, un cuadro de mando simulado, ¿no? Lo que podría ser una empresa del sector financiero, ¿no? Es decir, primero, los directivos tienen que tener poca información, muy ejecutiva, muy clara, ¿no? Con hechos que la soporten muy entendibles, ¿no? Y que sean capaces de un vistazo, digamos, de poner el foco en lo que para ellos les preocupa, ¿no? Entonces, si este ejemplo veis que es un ejemplo sanitizado, ¿no? Simplificado del tipo de cuadros de mando que se puede tener con la dirección en este tipo de casos, pues dividido en varios ámbitos, ¿no? Y como os decía, muy ligados y muy asociados a esos 5 puntos, ¿no? de entendimiento que veíamos antes, ¿no? Pues, primer punto, los ciberincidentes, ¿no? Es decir, una compañía que ha sufrido un ciberincidente en los últimos X meses, pues tendrá un scoring o debería tener una clasificación de riesgo diferente que una que no lo ha sufrido, ¿no? Comportamiento de usuario, que hay que medir, ¿no? Es decir, mis usuarios, si yo les someto a pruebas de phishing continuada, existen indicadores pues, de si mis usuarios pican 1 de cada 10 veces, 2 de cada 10 o 5 de cada 10, ¿no? Cuanto más piquen, más probabilidad de que un email malicioso real me afecte, ¿no? O si mis usuarios hacen los cursos de ciberseguridad que yo les impongo, no los hacen. Y todo esto son números muy claros para por lo menos saber cuál es la posición de partida de mi organización, ¿no? El tema de las pruebas que decíamos, ¿no? Es decir, ¿cuántas pruebas hace mi organización al año? ¿De qué tipo? ¿Qué resultados tienen? ¿Qué follow-up se tiene de ahí? ¿Qué corrección se hace? Todo eso, de nuevo, de una manera muy ejecutiva y muy numérica, llevarlo a dirección. Yo puedo estar muy bien preparado, mis empleados tener una concienciación brutal, pero si no pruebo nada ni simulo nada, estaré peor preparado que si lo hago, ¿no? Cuando hablamos aquí, por ejemplo, de los sistemas comprometidos, la diligencia o la innovación, que es otro ángulo, ¿no? Llamamos diligencia, por ejemplo, el ejemplo que veis aquí de cómo de protegido estoy o cuánto tiempo tardo en poner los parches a los sistemas, a mis aplicaciones, cuando existe una vulnerabilidad. De nuevo, soy más diligente
si lo tengo parcheado a los 5 días que si lo tengo parcheado a los 5 meses. Eso básicamente abre una ventana de riesgo más, ¿no? O sistemas comprometidos simplemente reportar qué porcentaje de mis equipos o de mis activos han sido comprometidos por un tipo de infección, de software malicioso, etc. Con todo esto, sin dar mucho detalle, y si se va haciendo una foto evolucionada, por ejemplo, cada trimestre, la dirección es capaz de saber dónde se está. Que no quiere decir que una organización, pues eso, que tenga, imaginaros que este scoring sea, de hecho, sobre 5, una organización que tiene 3,4 sobre 5, podríamos decir que tiene menos probabilidades, ¿vale?, de sufrir un ciberataque, pero una organización que tenga 4,9 sobre 5 también lo puede sufrir. Lo que pasa es que estará mejor preparada, ¿no? Es decir, la seguridad absoluta y el no sufrir un incidente, eso es básicamente imposible, ¿no? Entonces, todo lo que estamos aquí, y de nuevo enganchando con esa frase que os decía de estar preparados para lo peor, va a ocurrir y hay que estar bien preparado, simplemente, ¿no? Ejemplo de lo que os digo, insisto, esto son cosas que para los que estamos en el sector es algo que ya puede ser muy, muy maduro y muy conocido. Existen soluciones, ni no una ni dos, varias soluciones en el mercado, la mayoría son soluciones de empresas de software estadounidense, que lo que hacen es el rating de ciberseguridad. Es decir, lo mismo que se hace en rating financiero, existen agencias de clasificación para los riesgos de las empresas, se clasifican los riesgos para los procesos de fusión y adquisición, tanto para estos tipos de procesos como para, por ejemplo, no lo hemos mencionado, cuando una empresa ahora contrata un ciberseguro, en caso de digamos, trasladar ese riesgo que os decía o parte de ese riesgo a una póliza de ciberseguro que cobra parte de mi riesgo, todas las empresas necesitan saber cómo de preparadas están, ¿no? Cómo de preparadas están para que la póliza, como si fuera cualquier otro seguro, tenga unas condiciones u otras, ¿no? No son medidas perfectas, pero en este caso lo que es importante es que son medidas homogéneas. Entonces, yo he utilizado en muchos casos este tipo de soluciones que veis que te marcan un rating, puede ser de 0 a 100, en este caso de 0 a 700, por distintos ámbitos, en el cual cualquier empresa, en base, lo que es muy importante, a datos públicos, o sea, lo que os decía antes, por el hecho de estar en el mundo digital, tener N dominios en Internet, tener correos, estar conectadas nuestras webs, simplemente por lo que tenemos público expuesto, este tipo de soluciones son capaces de capturar esa información, digamos, meterla en sus sistemas de Big Data, ¿no?, y con algoritmo de inteligencia artificial, decir, señores, el rating de la empresa A es 9,5 y el de la empresa B es 8,5. Y además, si saco la media de las empresas del sector, es lo que sea, 7, ¿no? De manera que esto, a efectos, insisto, sin ser perfecto, a efectos de que la dirección pueda tener una idea tan sencilla, y yo lo he utilizado en reuniones con comités de dirección, de yo tengo un 7, mis competidores tienen un 8, esto mismo que nosotros estamos viendo en estas soluciones, la misma información de otra manera también los tienen los ciberatacantes, ¿no? Por tanto, si alguien está pensando en atacar a una empresa del sector financiero o a una empresa del sector utilities, lo más fácil sería, bueno, voy a atacar a la que más fácil sea, ¿no? Entonces, y todo esto, insisto, con información que es puramente pública, ¿no? Entonces, por eso insisto que todo lo que estamos viendo, es decir, esta escalada de ciberataques y la escalada de la importancia que vemos en todos los sectores, ya no hay ningún sector excluido, es algo que lleva muchos años, ¿no?, que probablemente para el gran público, permitidme la expresión, o para los directivos, insisto, salvo los directivos de las empresas más maduras que han tomado un proceso, han tomado un liderazgo, ¿no?, en toda la gestión de ciberseguridad, para muchas todavía esto puede sonar como algo nuevo, pero es la realidad, y la realidad que debe marcar el hecho de que las amenazas, ¿no?, a las que se ve sometida una organización son reales y van a ocurrir, ¿no? Y por daros un ejemplo y para cerrar y dar un poco, si queréis, turno de preguntas, este es un libro que escribió hace, yo creo, ya 3-4 años, alguno más, Bruce Schneier, que es uno de los, digamos, padres de los gurús de la ciberseguridad, ¿no?, a nivel mundial,
que veis el título, que es significativo, ¿no? Para que os quedéis un poco con ese, de nuevo, con ese impacto gráfico. Haz clic aquí para matarlos a todos, ¿no? Básicamente, en este mundo conectado, y son todo ejemplos reales, lo que contiene el libro es abrumador, ¿no? El número de ejemplos y de casos, ¿no? Muchos de ellos, de hecho, están basados en casos en Estados Unidos, ¿no? Pero cualquier industria, cualquier situación que os imaginéis, como solemos decir en estos casos, la realidad supera la ficción. Entonces, cualquier situación de riesgo que se pueda dar o situaciones que podáis haber visto, ¿no? Hemos visto en películas, ¿no? De hace hasta muchísimos años, ¿no? Cuando veíamos cómo pues, se podían tirar centrales nucleares o tirar centrales eléctricas, apagar ciudades y tal, esto ya hemos visto que es real, ¿no? Entonces, no es nada de lo que hemos visto en la ficción no ha ocurrido o pueda ocurrir en la realidad, ¿no? Por tanto, lógicamente, en función de de las empresas en las que trabajéis, etcétera, de vuestro sector, unas pueden estar más sometidas a intentos de fraude, otras pueden tener un impacto en disponibilidad dependiendo de si dan servicios públicos, la parte reputacional. Hay una serie de elementos que en función del tamaño de la empresa o el sector se pueden ver más o menos afectados, pero que en cualquiera de los casos hay que tener preparado, ¿no? Ese marco de decisión y ese marco de gestión en una situación de crisis que, insisto, sea dirigido a vosotros o porque sea un ciberataque masivo, va a ocurrir, ¿no? Y por tanto la dirección, no ya solo en esta parte de reacción y respuesta, sino en el que se hayan tomado las medidas de gestión previas, ¿no? Para que se pueda tomar una decisión rápida, informada y responsable, pues es importante el tener estos conceptos, ¿no? Y que cada uno, lógicamente, empezando por el CEO, por el director general, hasta los que tienen responsabilidades financieras operativas, sean capaces de dar, digamos, su visión y su input informado, ¿vale? Yo me quería quedar aquí porque, como os decía, esto es una pincelada. Todo lo que hemos hablado, hay ejemplos, se pueden ver casos reales, como os decía, cómo se entrena la organización, cómo se protegen determinados entornos. En los últimos años, por ejemplo, estamos viendo también una explosión, un crecimiento exponencial de la importancia de proteger los entornos más industriales, ¿no? Hasta hace unos años pues era impensable cómo voy a proteger, yo que sé, una cadena de producción de lo que queráis, de alimentos o una cadena de reciclaje de basuras, porque hay detrás un ordenador que, si se ve infectado, separa una planta de reciclaje de basura. O sea, todo lo que os podáis imaginar que detrás haya una tecnología operativa y que la va a haber, ahora mismo de una manera u otra está bajo amenaza, ¿no? Y por tanto no podemos, digamos, esconder la cabeza y decir, bueno, a mí esto no me va a tocar, o no voy a hacer nada porque es imposible, o asumo el riesgo. Eso, por reenganchar con el principio, con la NIS 2, el que asume el riesgo, incluso personal, es el directivo de la empresa que ha tomado esa decisión. Por tanto, lo importante es estar informado, formado y meter la ciberseguridad en conversaciones, digamos, de negocio en el comité donde se tomen decisiones responsables. Hasta aquí. Por mi parte, si tenéis alguna pregunta, tengo ahí a la vista el chat, pues encantado de responderos y cubrimos los últimos 10 minutos. Vale, estoy viendo, pero se me está ahí. Vamos a ver, ¿cómo se protegen riesgos de terceros? Parte de la supply chain, en parada de cliente por ataque. A ver, los riesgos de terceros, básicamente, hay distintas aproximaciones. O sea, lo primero es, y por ir de lo fácil a lo difícil, ¿no? Primero, lo que se tiene que hacer es clasificar a los terceros por su criticidad en el negocio, ¿no? Entonces, no tiene sentido gestionar riesgos de terceros que no sean críticos para el negocio. Por lo tanto, hay que filtrar, llamémosle, un 5 o 10% de los terceros a los cuales hay que asegurar que tienen un nivel de seguridad equivalente, como os decía. ¿Cómo? Hay cláusulas contractuales con esos terceros que les pueden obligar a tener determinadas medidas. Hay revisiones periódicas o auditorías que pueden incluso contractualmente ser obligadas. Hay este tipo de soluciones de rating que decíamos, en el cual
cuando un gran banco, por ejemplo, puede estar monitorizando en este tipo de soluciones todo su universo de terceros y si ven alguna vulnerabilidad crítica, avisarle para que le corrijan y monitorizar que se está corrigiendo, ¿no? O sea, por tanto, hay mecanismos, digamos, técnicos de gestión y contractuales que es importante para que ese riesgo de terceros esté gestionado. Lógicamente, no con la profundidad, ¿no?, que uno gestiona sus riesgos, pero sí de manera suficiente. Vale. Voy por orden, ¿vale? Vale. Veo por ahí, ¿existen pólizas? Sí, efectivamente. Es decir, el mercado de los ciberseguros, que es un mercado que nació en Estados Unidos, se ha desarrollado muy rápido en los últimos años y yo diría hay un porcentaje importante, ¿no?, de las compañías, y hablo de España, ¿no?, que es donde más conozco, que tienen ese tipo de ciberseguros. Esos ciberseguros, lógicamente, te ayudan a cubrir parte del riesgo, ¿vale? Y forman parte de esa estrategia de gestión de riesgos que comentábamos, ¿no? Entonces, existen, es un mercado incipiente, pero lógicamente hay que conocer bien su cobertura y tomar la decisión para complementar el resto de medidas de gestión del riesgo, ¿vale? ¿De dónde es más probable que procedan los ataques? ¿Organizaciones criminales o servicios de inteligencia de terceros países? De nuevo, también depende de cuál es la organización de destino, ¿no? Es decir, si estamos hablando de infraestructuras críticas, ¿no? Y en el contexto geopolítico que estamos hablando, pues incluso como comentaba el caso del Clínic en Barcelona, en España, esta pasada semana, o cuando estamos hablando de infraestructuras tipo eléctricas, etcétera, o incluso gobiernos, ¿no?, al hilo del mapa geopolítico que vivimos, pues lógicamente hay los servicios de inteligencia o grupos de cibercriminales, llamémosle financiados o auspiciados por esos servicios de inteligencia de distintos países, es lo más habitual. En una organización, llamémosle puramente comercial, imaginemos, no sé, un retail, ¿no?, que simplemente hay un objetivo de fraude, etcétera, etcétera, ¿no?, pues suelen ser organizaciones criminales, ¿no? Cada organización es verdad que es importante considerarla en su todo, es decir, yo me he encontrado organizaciones, por ejemplo, al hilo de lo que hemos visto en el último año de las empresas multinacionales, incluso españolas, ¿no?, incluso que han tenido o tienen negocios en Rusia, pues en la posición que se tome respecto a un tema que es geopolítico puede impactar en qué tipo de amenazas se vea sujeto a una organización, y eso son decisiones de negocio que pueden tener un impacto, ¿no? Por tanto, diría, depende y hay que conocer el negocio y de qué organización estamos hablando, ¿vale? Un segundito, se me ha ido, a ver si soy capaz de ver. Sí. Ahí, vale, sí, perdón. Ahí. Vale. Vale, el libro del que he hablado, que veis aquí, yo creo que lo veis en pantalla, este libro se puede comprar en Amazon, en librerías, ¿vale? Es el que veis aquí, ¿vale? Yo os diría, es un libro bastante árido, no os diría, no es que no os recomiende su lectura, es que es tan profuso, ¿no?, y tan detallado que puede caer en ese error que os decía de que 2 de cada 3 palabras no se entiendan, ¿no? Era un poco ilustraros el que lo que estamos contando aquí está todo basado en casos reales, ¿no? A ver. ¿Cómo se puede saber a corto plazo si una empresa tiene un nivel de riesgo adecuado? KPIs concretos que levanten las alarmas. Sí, a ver, es lo que os decía con el ejemplo que hemos puesto de ese cuadro de mando para la dirección. Normalmente cuando hablamos de ciberseguridad hablamos de la capacidad de protección, de detección y de respuesta, ¿no? Entonces hay un elemento primario muy claro que es el nivel de protección que tiene la empresa de sus activos, ¿no? Y eso implica imaginar antivirus instalado, elementos de protección, etc. La otra parte es el nivel de concienciación de sus empleados. Todo lo que yo os he comentado de si los empleados están concienciados o no, existen KPIs de cuál es por ejemplo, el nivel de propensión al phishing, ¿no? Y eso todo se mide mediante
mediante herramientas que lo simulan. Ese tipo de KPIs, ¿no? Si una organización está poco o mucho protegida, si sus empleados están poco concienciados, y lo que también es muy importante, lo que os decía antes, solo de información que existe en Internet público o en la Internet profunda, por ejemplo, pueden existir decenas o cientos de correos electrónicos robados de una empresa que, por tanto, permiten el atacar con ese correo y con posibles passwords a sistemas de la empresa. Es decir, es relativamente rápido, con una visión, ¿no?, externa e interna, tener esa medida. Lo que yo os he enseñado de las herramientas de rating te dan una visión online, prácticamente online, en un vistazo inmediata de, digamos, tu nivel de riesgo comparado con otros. Tan sencillo como eso, ¿no? En un minuto. O sea, esas herramientas que os he enseñado tienen ya las bases de datos de empresas capturadas de información disponible pública, y simplemente con acceder a la herramienta, buscar tu dominio de la empresa y sacarlo, te dan tu rating. O sea, lo más rápido, lo más fácil, si me pidierais un KPI de una empresa en 2 minutos, sería entrar en una herramienta de rating y decíroslo, ¿vale? Eso, KPIs, Bueno, ahí veo, y si no lo sabe, ¿con quién podría hablar en AFI? Bueno, pues yo creo que con Mireia Calvo, que es la responsable de este programa, ¿vale? O sea, nosotros desde AFI, de alguna manera, en esta clase y en los distintos programas que estamos teniendo, lo que precisamente es estamos trasladando en esta masterclass, ¿no?, y en otros programas. De hecho, hay programas de transformación digital o algunos programas sectoriales como de sanidad, donde esto que estamos hablando hoy en 1 hora son sesiones, por ejemplo, en algún caso de 4 o 8 horas, donde se profundiza mucho más en esto, ¿no? O sea, hoy ha sido como una píldora para que los que estuvierais aquí salierais con un poquito más de concienciación y de conocimiento, ¿vale? Pero lógicamente, ya os digo, en AFI, tanto a nivel general como a nivel de programas sectoriales, estamos incluyendo esta materia de ciberseguridad de manera intrínseca en todos esos programas, ¿no? Porque consideramos que debe tratarse así, ¿no?, en cualquier elemento cuando se habla de transformación de negocio o de transformación digital en general, ¿vale? Vamos a ver. Y yo creo que ahí no veo más, ¿no? Yo, por mi parte, como yo creo que ya son justo las 7, y por respetar la agenda de todos, pues nada, daros gracias a los que habéis asistido. Espero que haya sido útil y que os sirva para vuestras organizaciones, y en general, pues nada, encantados de, como os decía, ¿no?, si a través de AFI, en los distintos programas donde estamos incorporando esta materia, tenemos la ocasión de coincidir, pues más que encantado de profundizar. Muchísimas gracias.